Estado no responde, responde el gobierno. Pero también la pandemia es un hecho sociológico, porque tiene capacidad para alterar todo el funcionamiento de la sociedad. Para empezar, se establece la distancia social. Ojo, aquí el punto es que esa distancia social no aniquile la distancia individual. Y los seres humanos debemos descubrir la manera cómo estemos siempre vinculados y relacionados los humanos de otra manera, de otra forma, sin bajar la guardia. La distancia social no ha de expresar necesariamente distancia individual. Todo eso enfrentamos. Pero también enfrentamos la derrota del sistema de partidos políticos, que es un acontecimiento cataclísmico, porque el régimen político se basa en los partidos. Y a partir de 1983 hay una disposición en la Constitución que le da a los partidos políticos la propiedad de todo el conjunto de aparatos estatales. Cuando el pueblo rechaza el sistema de partidos políticos, está hundiendo al régimen político del país. Sin disparar un tiro, sin un fusil en la mano. Eso es lo que hicimos en las décadas finales del siglo pasado. Pero no nos equivoquemos. Es que si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios. En cierto sentido, la guerra continuó. Pero en el terreno de la guerra civil es la guerra del pueblo contra la oligarquía. Pero cuando la guerra civil terminó, es la guerra de la oligarquía contra el pueblo. Esa es la que se establece en el momento que firmamos los acuerdos de paz. De modo que continuamos en una situación de guerra. En esa situación de guerra, la gente ha descubierto un arma, el voto. Hasta ahora, el voto ha servido para traicionar al pueblo, para engañar al pueblo. Pero hoy, como ha ocurrido en pocas ocasiones en nuestra historia, pero ha ocurrido, el pueblo sabe que hay que aprender a usar el voto para expulsar a ese poder partidario corrupto y para establecer otro tipo de gobierno. Aquí el pueblo no está dando un cheque en blanco, porque hay mucha experiencia, larga historia de mentiras, de engaños y de fraudes. Pero la historia sigue su marcha. La historia no se detiene porque la historia es un viajero que camina sobre los hombros del pueblo y de la gente. Ahí va la historia. Entonces, vendrá un nuevo gobierno, pero la gente lo que necesita es que venga una nueva realidad. En el curso de la pandemia se está hablando de una nueva normalidad. No, ese es el punto. Es una nueva realidad la que el pueblo necesita construir. Por esa nueva realidad es la que el pueblo va a votar. En una primera instancia de esa nueva realidad aparecerá otros propietarios de la Asamblea Legislativa. Muy previsiblemente. Pero ahí no termina la pelea, y ahí no termina el trabajo. El pueblo seguirá atentamente el curso de los acontecimientos. El pueblo espera las transformaciones necesarias, no solo cambios.
Cuando cambian los diputados de la Asamblea Legislativa, ese es un cambio. Y los cambios son superficiales, son cuánticos. Yo me cambio cuando me cambio camisa. En la tarde puedo andar con una camisa negra. Eso se llama cambio. El cambio es un dato de la realidad. Yo me cambio camisa, me cambio pantalón, pero yo sigo siendo el mismo. En la transformación no. Yo puedo andar con la misma camisa, pero yo ya no soy el mismo. Vean la diferencia. Aquí el pueblo está peleando por transformaciones. Y se entiende que la Asamblea Legislativa es un resorte, importante resorte, para defender el poder establecido. Para eso sirve la Asamblea Legislativa. Pero hoy el pueblo se va a jugar su futuro. Le está apostando a una nueva asamblea que impulse las transformaciones que el pueblo necesita. Y esto deben saberlo los gobernantes. Deben saberlo. Porque si el pueblo descubre que el voto es su arma, vendrán otras votaciones. Hay que saber que el mandato imperativo es prohibido en la Constitución. El mandato imperativo es aquel que le permite al votante dirigir la gestión pública del que ha sido electo. Hay una disposición en la Constitución, que es el 125, que dice que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Este es el texto más perverso de toda la Constitución.